Buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar la sesión de hoy, quisiera agradecer a la Fundación BBVA la oportunidad de todo este ciclo que efectivamente tiene como misión dar a conocer a la sociedad lo que representa la participación española en el laboratorio llamado aún europeo de física de partículas, pero en la práctica mundial de física de partículas, con no solamente Estados miembros europeos, sino también Estados observadores de todas las regiones del mundo, y del tipo de ciencia fundamental que efectivamente en mi primera intervención verán lo que significa ese adjetivo cuando se habla de fundamental, pero que siendo la ciencia que efectivamente tiene como misión, la actividad, yo diría, más noble del ser humano, que es el conocer, por saber de qué están hechas las cosas, pues resulta que tiene implicaciones que afectan a la vida cotidiana de los seres humanos. Aplicaciones sean de tipo tecnológico, de tipo médico o asociadas con la actividad económica en colaboración con las empresas. Bueno, y dicho esto, el tema de hoy efectivamente va a ser el tema que lleva por título, tal como está indicado aquí, el de la física nuclear y su impacto social. Bueno, los temas que han ido desarrollándose a lo largo del ciclo no son temas aislados de por sí, y todos están en relación con una pregunta que se la ha hecho el ser humano desde siempre. En todas las civilizaciones esta pregunta ha estado presente: ¿de qué está hecho el mundo? Y en ese devenir de ir conociendo de qué están hechas las cosas, hay niveles de profundidad, de frontera, hasta dónde se ha llegado en cada momento y qué es lo que representan los distintos campos. Y efectivamente el tema corresponde hoy al de la física nuclear, y en el contexto que acabo de decir, la conexión entre los campos que están relacionados con la ciencia fundamental se ve bien en una imagen como la que tenemos aquí, donde la referencia es efectivamente este ser humano con dimensiones típicas de 1 metro. Y según que nos acerquemos hacia la parte derecha de la transparencia, decimos los científicos, a órdenes de magnitud más grandes. ¿Eso qué significa? Que vamos multiplicando por 10. Y efectivamente aquí identifican que hemos multiplicado ya por unos cuantos miles de kilómetros. Aquí ya es el sistema solar, aquí son galaxias, y en general, a medida que vamos hacia la derecha, el universo en gran escala. Hoy día se ha llegado a explorar en la parte de ahí de la derecha hasta, decimos, 10 elevado a 26 metros. El metro es la referencia porque los seres humanos somos típicamente del orden del metro. Ahí. ¿Qué quiere decir ese 10 elevado a 26? Multiplicar por 10, 26 veces. Es lo que significan las dimensiones. Por otra parte, si partimos de ahí y vamos hasta escalas cada vez más pequeñas, llegamos hasta, bajando en esos órdenes de magnitud, hasta la escala del átomo. Y ese es el punto clave. El átomo es el punto de partida para lo que a mí me gusta llamar la materia agregada. De hecho, efectivamente, hay muchos desarrollos importantísimos en todas esas escalas que van desde la escala del átomo hasta la escala macroscópica del ser humano, pero fundamentalmente las propiedades inmediatas, en media, son muy similares. De hecho, no podemos empaquetar átomos, de tal manera que todo lo que está pasando desde la escala del átomo hasta nosotros es ir agregando, creciendo en volumen. Las densidades son las mismas. Hay más masa porque hay más volumen. Hay más partículas porque hay más átomos que están ahí presentes. Pero eso es lo que constituye la materia agregada. La ciencia fundamental hace referencia a todo aquello que es subatómico.
en ese contexto de las pequeñas distancias. Subatómico. Y ahí se presenta el primer salto espectacular en la historia de la física. Hay nada menos que un factor 100.000 o 1.000.000 entre el átomo y lo que encontramos ahí en las profundidades íntimas de la materia a escalas muy pequeñas. Y eso es el núcleo atómico. El átomo esencialmente está vacío. ¿Por qué está vacío y no podemos ahí poner muchas cosas dentro del átomo? Eso tiene que ver con la física cuántica, en esas situaciones. Pero es un hecho. Es un hecho real de que efectivamente ahí hay un salto enorme. Y nos encontramos en la física nuclear. ¿Qué es importante en esa conexión? Que lo que sucede de la física nuclear a la física de las partículas, de qué están hechos los núcleos, de qué están hechas las partículas, los quarks, etc. Y lo que sucede a las escalas más grandes del universo a grandes distancias, hemos descubierto en las últimas décadas que está relacionado. De tal manera que podemos tener información, hoy día hablamos de cosmología de partículas, porque el universo no era originalmente el primordial como lo conocemos hoy. Ha tenido una evolución. Y el universo primitivo era como hoy día fabricamos esas condiciones en los laboratorios de física de partículas. Bien, pues efectivamente, hablando de esa estructura de la materia, aquí tenemos una representación de todas esas escalas que yo acabo de comentar. Bueno, ahí tenemos lo que se llama una macromolécula en la constitución de la materia, los ADNs que están presentes, está formada de átomos, y una vez que llegamos a esa escala, 10 elevado a menos 10 metros, habiendo bajado 10 órdenes de magnitud, 10 veces dividir por 10. Dividir por 10 en ese caso. Bueno, pues el paso siguiente en esa constitución de la materia entramos en la ciencia fundamental, que es toda esta parte. El núcleo, que aparece a escalas, como he dicho, 4 o 5 órdenes de magnitud por debajo, un gran salto, el átomo está vacío, 10 elevado a menos 14, 10 elevado a menos 15 metros, está constituido por protones y neutrones. Han oído ustedes hablar de ellos en este ciclo, protones y neutrones constituidos por quarks, han oído ustedes hablar en este ciclo. Hoy nos vamos a centrar en este punto, en lo que hace referencia a las características del núcleo y las implicaciones que tiene en el mundo cotidiano. Bien, pues por la otro extremo que estaba comentando, uno puede preguntarse, ¿y cuándo aparecieron en esa historia primordial del universo los núcleos? Bueno, pues efectivamente en la evolución que hemos comentado, esto es una representación de aquello que se llama de alguna manera la historia del tiempo. Y digamos, el espacio está representado en cada instante, por tal como estoy señalando aquí, con el puntero, a cada uno de los instantes, que es lo que teníamos en el espacio. Y efectivamente en esa época primitiva, el universo no es como lo conocemos ahora, que es con estas características astrales que aparecen en el universo actual. Bueno, ¿cuándo aparecieron los núcleos? Bueno, pues a través de un fenómeno que es conocido como la nucleosíntesis primordial o la nucleosíntesis del Big Bang, y fue en el momento en que ya se había enfriado suficientemente en la evolución del universo para que los constituyentes del núcleo no aparecieran en términos de las partículas que he comentado antes y los quarks, sino que ya podían aglutinarse. Y efectivamente eso ocurrió en la historia del universo entre 1 minuto y 3 minutos después del Big Bang. Pero seguía la evolución del universo. Y llegó un momento en que ya se había enfriado los 3-4 minutos de la evolución del universo, pues suficientemente como para que no podía continuar. Ya no eran los núcleos, sino que ya entrábamos en situaciones en que era la materia agregada que he comentado antes, en el momento lo que se llamó de la recombinación. Bueno, eso quiere decir que en la nucleosíntesis, la formación de los núcleos primeros en esa época del Big Bang, terminó con los núcleos muy ligeros, a partir de protones, el helio, el litio y poquito más, fundamentalmente a través de los isótopos del helio. No dio tiempo a que continuara ese proceso.
¿Qué estoy diciendo que no doy tiempo? Porque ¿cómo es que se producen esos elementos? Bueno, pues efectivamente eso lo comentaré ahora dentro de unos momentos, a ver cómo han ido apareciendo posteriormente, ya que en la época del Big Bang solo se pudieron formar los que eran el punto de partida. No doy tiempo para más a través de la evolución del universo. Bueno, esto es una transparencia aquí superpuesta a todo lo que estoy diciendo para ilustrar que efectivamente la pregunta de qué están hechas las cosas, como he dicho antes, ha estado siempre presente en las civilizaciones y la filosofía natural de los griegos dio respuestas muy definidas y en particular pues la famosa teoría de los 4 elementos pues ha sido además motivo de ilustración artística por parte de grandes artistas, en ese caso asociado con pensar, como Empédocles, de que todo estaba hecho pues, de aire, agua, tierra, fuego. Fantástico, con 4 elementos todo resuelto, estético. Efectivamente, incluso la observación cotidiana puede darnos a pensar que hay algo de verdad en esa teoría de los 4 elementos de Empédocles. Bueno, efectivamente conocemos a través del devenir histórico que puede ser muy estético, muy elegante, pero es falsa. Es decir, el método científico tiene unos criterios que hay que seguir de validación y sabemos que es falsa. En cualquier caso, bueno, pues esa era la idea. De hecho, si eso eran los constituyentes, las ideas de Platón tendrían que ver de cuáles son las fuerzas que hay entre esos constituyentes. Platón, ya lo sabéis, era el filósofo natural de las ideas, y las ideas en el mundo de la ciencia fundamental de hoy tiene que ver cómo se relacionan los constituyentes elementales, eso que llamamos las interacciones entre unos y otros. Y bueno, pues efectivamente hablaba de distintas formas y tamaños que estaban asociadas con esas ideas platónicas. Bueno, también por la misma época, las ideas de Demócrito y de Leucipo ya empezaron a hablar de que podía haber distintos elementos, ya no siguiendo la teoría de los 4 elementos, que podía haber distintos elementos para lo que observábamos en la naturaleza como tal, pero a partir de algo primario. De hecho, el nombre de átomo viene a través de esa identificación con las ideas de Demócrito y de su discípulo Leucipo. Y algo muy actual en el siglo XXI es un concepto que incorporó Aristóteles a toda esa discusión en la filosofía natural, y es que quizá la materia de que está hecho el mundo conocido, es decir, nuestro planeta, tal como ahora hablaríamos ese lenguaje, y el tipo de materia de que está hecho el cielo pueden ser distintos. Y claro, si había 4 elementos para describir qué es lo que hay en este mundo, pues Aristóteles habló de una 5ª esencia, que ahora después ha tenido otra connotación como algo, digamos, de muy fundamental, que estaba asociado con el material del universo. De hecho, como este ciclo ya ha dado a conocer en otras charlas, pues efectivamente en el siglo XXI sabemos que hay un tipo de constituyentes en el universo en estos momentos que no son del tipo de material que nosotros estamos hechos. De hecho, a nivel incluso del 95% en el balance energético y de materia que existe en el universo. Bueno, pues esas eran las ideas de la 5ª esencia. Bueno, y volviendo a la física nuclear, que estábamos ahí, el punto de partida más importante es que hay distintos núcleos que conocemos, algunos de ellos de mayor estabilidad y otros menos. Y eso se presenta en este diagrama que desde que lo planteó Gino Segre, bueno, pues hace, 80 años de ese orden, 70, 80 años, pues efectivamente se conoce como diagrama de Segre, que da idea de cuál es la línea en número de protones y en número de neutrones que tiene el núcleo, los constituyentes del núcleo, que corresponde a los núcleos más estables. El color central rojo que hay ahí corresponde a los estables, y cuando nos movemos separándonos de esa línea central de estabilidad, bueno, pues son núcleos o bien son ricos en neutrones, si nos vamos hacia la izquierda arriba, o ricos en protones si nos vamos a la derecha abajo, a partir de la zona central. Bueno, esos otros núcleos que no son tan estables son núcleos exóticos, y es uno de los grandes temas
que la doctora García Borge después va a discutir con ustedes. Bueno, también se dan cuenta de que la zona de estabilidad nuclear no corresponde a que haya el mismo número de protones que de neutrones, que sería esta línea negra que hay aquí, sino que está separada sobre todo cuando nos vamos hacia núcleos pesados. Y bueno, efectivamente, ¿cómo conseguir esos núcleos fuera de la región de estabilidad? Se consigue, por ejemplo, en Alcer, con una instalación fantástica, ISOLDE, instalación de separación de esos núcleos que son inestables y radiactivos, y que efectivamente permite pues, estudiar cuáles son las fuerzas nucleares en condiciones que son de gran implicación, y tiene, como digo ahí, aplicaciones en astrofísica, en ciencia de materiales, en medicina en general, también en biología, en ciencias de la vida en general. Y bueno, esa instalación, ISOLDE, con haces de núcleos radiactivos, son precisamente para eso que hemos comentado, núcleos, ser capaces de fabricar núcleos que o bien tienen o demasiados neutrones o demasiado pocos, es decir, fuera de la región esa central que estaba comentando. Y bueno, esto es un comentario de algunos de los grandes resultados que van a ser discutidos en la conferencia de hoy, y es que algún experimento pues, ha sido capaz de descubrir que cuando uno se mueve por esas zonas exóticas, pues eso de que son siempre más inestables, pues no es un dogma, como sucede tantas veces en las sorpresas de física, y que aparecen pues algunos números de protones y neutrones en esa región de inestables en que hay una gran estabilidad. Eso es lo que se conoce por ahí con el nombre de números mágicos. Algún ejemplo está puesto aquí, por ejemplo, con los núcleos de calcio. Lo que define que sea el calcio, el núcleo ese, es cuántos protones tiene. Y según el número de neutrones, pues hay distintos núcleos, con todos ellos de calcio, que el calcio 40, el calcio 48, con Isoltrap. En este experimento se ha llegado a fabricar hasta el calcio 54, es decir, con 34 neutrones, en vez de los 20 del famoso calcio 40. Es decir, bueno, moviéndose muy lejos de la zona de estabilidad. Y se han descubierto, pues no, números mágicos, por ejemplo, que ahora hay una zona de estabilidad nueva, pues cuando hay 32 neutrones que están ahí presentes. Eso consigue dar una información de física fundamental extraordinaria, de conocer cuáles son las interacciones entre esos neutrones en condiciones en que son esencialmente un mundo de neutrones por sí mismo. Bueno, pues paso siguiente. Antes he dicho que entre 1 y 3 minutos después del Big Bang se formaron los núcleos ligeros. Bueno, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, los núcleos más pesados, ¿cómo se forman? Bueno, esto hubo que esperar en la evolución del universo mucho más tarde. Hubo, al cabo de unos miles de años, cuando ya hubo la separación, digamos, la formación de los átomos, bueno, después ya, a medida que se fue enfriando, pues ya los efectos gravitatorios empezaron a formar astros. Y cuando se dan las condiciones de una estrella, pues efectivamente en esas condiciones la densidad y la temperatura son suficientes para que se pueda producir lo que se llama la nucleosíntesis, la síntesis de los núcleos en el contexto estelar, nucleosíntesis estelar. Y para entender eso, este diagrama es muy sencillo. No se asusten por eso. Todo lo que indica la curva que está ahí es cuán estables, cuanto más alto es el punto que yo considere, asociado con los distintos núcleos. Al dibujar esa curva quiere decir que los núcleos, ahora comparando unos con otros, pues cuáles son los más estables. Y resulta que uno sabe de la física nuclear que el núcleo, la zona del hierro, cobalto, níquel, son los núcleos más estables. De tal manera que efectivamente, si uno es capaz de subir por esta curva, bueno, pues efectivamente eso puede producirse de manera espontánea, porque a partir de los núcleos llego a otro que es más estable. Bueno, pues esa es la formación de los distintos núcleos que siguen las estrellas. Y efectivamente, como las estrellas pues no duran entre un par de minutos, como he dicho antes, sino efectivamente tienen una vida de millones de años, asociados con
con la evolución estelar, pues el subir por esta curva es posible en las estrellas. Y de hecho, eso es lo que significa que una estrella está viva, el subir por esa curva. ¿Cuándo muere una estrella? Una estrella muere pues cuando efectivamente todo lo que estamos produciendo ahí de núcleos acaba siendo de hierro, cobalto, níquel. A partir de ese momento ya no podemos continuar, porque ahora si ven la curva se da cuenta que ahora la curva baja. Y si baja quiere decir que de manera espontánea yo no puedo seguir uniendo núcleos desde abajo para seguir subiendo. La estrella muere cuando llega a hierro, cobalto, níquel. Y ahora tenemos un problema. Todos sabemos que en este planeta, incluido España, pues existen elementos pesados. Por ejemplo, uranio. Hay minas de uranio. ¿De dónde viene eso entonces? Si las estrellas acaban con el hierro, cobalto, níquel, ¿cómo se han formado todos los elementos que hay ahí? He dicho, de manera espontánea en la estrella no puede ser, tiene que ocurrir algo más. Hay que dar energía para seguir subiendo por ahí. Hay que darla, hay que gastarla. En ese caso, para seguir ahí. Alguien tiene que proporcionarlo eso. Bueno, pues aquí está la respuesta. Si efectivamente tenemos una estrella como nuestro Sol, que es normalita, pues efectivamente cuando llega o llegará dentro de millones de años, en la evolución de la estrella, a esa situación del hierro, cobalto, níquel que acabo de comentar, pues la estrella va a morir y se contraerá, después de una expansión inicial, a un fenómeno que se llama de enanas blancas y punto final. Será, digamos, una muerte lenta. Sin embargo, hay estrellas tan masivas en que cuando muere y ya no tiene actividad, la presión gravitacional hacia adentro es tan enorme que se produce un colapso prácticamente instantáneo, los tiempos de ese colapso son inferiores al segundo, que hace que se comprima tanto toda la materia que hay un efecto rebote. Un efecto rebote, eso es una explosión. Eso es el fenómeno de supernova, bien conocido. Y aquí, este castillo de fuegos artificiales, mejor que el de los chinos y el que el de los valencianos, tal como aparece ahí, se sigue observando hoy, por ejemplo, en esta explosión de supernova, que por primera vez observaron los chinos hace 1000 años. Una supernova, una explosión de supernova en una nebulosa que está cercana a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y es la nebulosa del Cangrejo. Y efectivamente hoy día seguimos viendo todo ese material que se expande ahí. Bueno, pues ese material que se expande ha sido efectivamente debido a esa energía gravitacional tan intensa, al ser una estrella muy masiva, que ha producido el colapso y el efecto rebote, el que es capaz de seguir subiendo por esta curva y producir elementos pesados. Bueno, una reflexión. Si por aquí, por esta zona del universo, hay uranio, quiere decir que el Sol no estaba ahí desde siempre. Tuvo que haber una explosión de supernova por aquí, cercana, para que efectivamente tengamos en nuestro planeta, pues a partir de aquella explosión de supernova primigenia, pues elementos pesados como los estamos observando. No sabemos si el Sol efectivamente es de segunda o de tercera generación, pero lo que sí sabemos es que no es de primera. Por esta zona del universo, efectivamente tuvo que haber una explosión de supernova en algún momento, cuando resulta que estamos observando elementos como los núcleos pesados que estoy comentando ahí. Bueno, pues efectivamente esa es una de las aplicaciones que los seres humanos buscamos. Hemos aprendido de que se puede generar energía de una manera o de otra, y las aplicaciones de la física nuclear a la producción de energía utilizan esa misma curva. Claro, si uno puede venir por esta parte de la curva, de la manera que estaba diciendo antes, copiando a las estrellas, esas son las reacciones que en el mundo cotidiano de las aplicaciones de producción de energía se llama fusión nuclear. Bueno, efectivamente está en estudio si los seres humanos seremos capaces de copiar a las estrellas
y generar energía a través de procesos de fusión. No es fácil. Las condiciones de densidad y de temperatura no lo tenemos aquí en nuestro planeta Tierra como aparecen en las estrellas. Y ese es el punto primordial en la dificultad de copiar a las estrellas para generar energía por fusión. Pero bueno, está en un proceso de investigación básica aún, pero con el objetivo de que sea un procedimiento de generación de energía. El que sí sabemos utilizar ya desde hace tiempo los humanos, aprovechando que por esta zona del universo hubo en algún momento una explosión de supernova y que esa explosión nos ha dado gratis elementos pesados, es generar energía viniendo al revés. Y ya que tenemos el uranio y esos elementos pesados, pues también yo puedo subir en esa curva ganando energía, pero viniendo por fisión de los núcleos pesados en núcleos más ligeros. Bueno, ese es el objetivo de los reactores nucleares, que utilizan con fines pacíficos pues, la generación de energía de una manera muy eficiente, utilizando las reacciones que vienen de fisión nuclear. Y otro tipo de aplicaciones que uno puede vislumbrar inmediatamente son aquellas que hacen referencia, como he dicho antes, a la medicina. Y entre ellas, bueno, pues aquí hay una instalación típica, podría estar funcionando en muchos centros, tal como ha sido, aunque esto es, digamos, una imagen tan solo, donde efectivamente estamos viendo ahí un acelerador de partículas con características que son apropiadas para que se pueda producir en usos de terapia para combatir pues, determinadas alteraciones como tumores o otras alteraciones fisiológicas en el ser humano, y se puede tratar con haces de partículas que van de protones hasta carbono en ese caso, y que se pueden dirigir en esa instalación. Bueno, esa es una de las aplicaciones, la terapia. Hoy día se está utilizando ya en los hospitales desde hace mucho tiempo radioterapia, que hace referencia pues, a utilizar, digamos, elementos ligeros. Ahora un comentario sobre eso. Otra aplicación médica bien conocida de todos es la imagen. Hoy día no se da un diagnóstico, se ha acabado lo del fonendoscopio, si efectivamente el médico no tiene una imagen de lo que tenemos ahí. Bueno, pues la imagen efectivamente corresponde a decir desde lo que observamos fuera qué es lo que está sucediendo dentro. Para eso hace falta los estudios de física fundamental para dar conocimiento de cómo se transmite esa señal desde dentro a afuera. Bueno, pues todas las técnicas de imagen médica ahí son bien utilizadas. Y esta figura es una figura que es importantísima y que a mí me gusta mostrarla para decir, si no la estamos aún explotando al máximo, es porque no estamos haciendo las cosas bien aún. Efectivamente, uno ve qué es lo que pasa. En esta figura lo que se da a conocer es cuánta energía se deposita cuando partículas, radiación, entra en materia, en particular para lo que queremos de aplicaciones médicas en el ser humano. La superficie del ser humano sería este punto cero y esto es, bueno, pues cuántos centímetros estoy entrando propagando esas partículas por la materia. Cuando las partículas son muy ligeras, como los fotones y los electrones, prácticamente toda la energía se deposita en cuanto entra. Es esta curva que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Claro, y si el tumor está ahí a 15 centímetros, como estoy poniendo ahí, si el tumor está a 15 centímetros, ¿qué hago yo con esa radiación que está depositando energía? Bueno, pues se sabe hacer, de todas maneras, que es que como vivimos en un mundo de 3 dimensiones y no en un plano, como estoy diciendo ahí, pues, pues aunque estés aquí atacando tejidos sanos, los repartes en todas direcciones. De tal manera que aunque hay una afectación a los tejidos sanos, pues se puede utilizar. Pero claro, cuando uno tiene partículas pesadas, como son los protones o el carbono que teníamos ahí, resulta que el comportamiento de cómo esa partícula se mueve en materia es muy distinto. Prácticamente no deposita energía más que en el momento en que se para.
Y cuando se para, además detrás de ello ya no hay radiación. Es decir, si yo acertara en cada momento, porque los tumores también se mueven, gracias que se mueven, porque los seres humanos queremos respirar, si no ya no sirve de nada el eso. Si yo en cada instante supiera exactamente dónde está y acertara, este es el procedimiento, utilizar este tipo de terapia. Concentrarse ahí, porque si efectivamente está a 15 centímetros, ahí es donde se produce. Otra energía está en otro punto, está aquí en otro. Bueno, pues esos son los estudios que ahora se están haciendo para poder utilizar hadronterapia, que se llama. Y esto es un pupurri que estoy mostrando aquí de cómo efectivamente la física fundamental ha entrado en el campo de la medicina, porque todos esos instrumentos, empezando por el ciclotrón ese de en medio y cómo se dirigen las partículas, los gantries, y cuáles son lo que tenemos en las imágenes, todo eso son instrumentos utilizados en medicina hoy día, ¿de acuerdo? Y que vienen todos ellos desde la física fundamental. Y bueno, y para terminar, pues me gustaría comentar que efectivamente, pues en España, dentro de un contexto europeo, de una red europea de física médica, pues existe una instalación que está desarrollándose con financiación inicial a través de fondos FEDER, con convenio entre el Ministerio del Gobierno de España y la Universidad de Valencia, bueno, y que corresponde a esa instalación de física médica cuyo objetivo es un objetivo de lo que llamamos investigación fundamental pero orientada. Como imagen y aceleradores combinados para que efectivamente puedan conducir, bueno, pues a una mayor implicación social de la física fundamental que estamos comentando aquí. Y bueno, yo con esto, mi intervención personal, quiero dejarla ahí, dejando estos puntos abiertos para la conferencia de la doctora María José García Borge. Y es un placer presentar a ustedes a la doctora María José García Borge, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente líder de la instalación ISOLDE, que yo he comentado, esa instalación del CER, que efectivamente estudia el comportamiento de los núcleos exóticos. Es ella además el portavoz de esta colaboración ISOLDE, tanto en la dirección como en el Consejo del CER. María José completó sus etapas de licenciatura y doctorado en física en la Universidad Complutense de Madrid. En su etapa postdoctoral tuvo estancias de investigación en la Universidad de Arizona y como fellow en ISOLDE en la década de los 80. Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1986, cuando ya inició su gestión de proyectos de investigación y líder de un grupo dedicado a este tipo de estudios. Fue directora del departamento desde 2003 a 2011. Como investigadora, posee cerca de 300 artículos en las revistas científicas de mayor prestigio, decimos mayor impacto, científicos en el campo de la física nuclear, y es citada con gran regularidad a niveles de excelencia muy altos. Ha sido conferenciante invitada regularmente, en más de 30 ocasiones, en eventos científicos internacionales que dan cuenta del estatus de la física nuclear. Es directora de 9 tesis doctorales y de 11 tesis de máster. En cuanto a su labor científica, se dedica a estudios de la estructura nuclear en núcleos fuera de esa región de estabilidad que yo comentaba antes, dictaminando además a través de esos estudios cuáles son los mejores mecanismos para que se puedan producir y cómo se desintegran. También es experta en física nuclear para esos núcleos que tienen interés en astrofísica y que yo he querido ilustrar ahí en algún momento. Para esos estudios, la doctora García Borge ha obtenido financiación regular de proyectos de investigación como investigadora principal, tanto por parte del Programa Nacional Español como del Programa Marco de la Unión Europea. Con tales credenciales, es evidente que seguro ha obtenido distinciones de relevancia internacional.
y me gustaría pues citar alguna de ellas, sin ser exhaustivo. Es directora, como he dicho, de la colaboración Isolde del CER, presidenta del Consejo Editorial de la revista Nuclear Physics News, es miembro del Comité de Expertos para la Fundación Europea de la Ciencia, es miembro del Comité Científico de varios laboratorios subterráneos dedicados a la física nuclear, o no subterráneos, como el caso del italiano en Catania o el Ganil francés en Caen. Es miembro del Comité Asesor Científico relacionado con estudios de física nuclear en muchos países, como en Corea, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera. María José, es un placer presentarte en este evento y vamos todos a disfrutar tu presentación de este tema tan apasionante. Por favor. Muchas gracias, profesor Bernabeu, por esta presentación y por esta introducción tan amplia y mucho más amplia que realmente mi presentación, que va a ser mucho más académica, y entrando un poquito más en el detalle. Yo te agradezco muchísimo esta presentación y a ustedes le agradezco que hayan venido aquí a compartir estos momentos de ciencia con nosotros. También quisiera agradecer a la Fundación BBVA y al CERN esta iniciativa. Y mis presentaciones dedicadas a la física nuclear y a las aplicaciones se van a centrar sobre todo en la instalación Isolde. El contenido se dedica un poco a la escala nuclear, vamos a hacer un poquito de historia, dónde estamos en el conocimiento del núcleo, cuáles son los temas más candentes. A la vez tenemos las preguntas fundamentales, los temas candentes no son siempre las preguntas fundamentales. Nuestras preguntas fundamentales suelen ser de mucho más largo recorrido. Hablaremos también un poco de la génesis de los alimentos y sobre todo, ya que el profesor Bernabeu lo ha explicado también, de algún ejemplo que hemos hecho últimamente en ISOL dedicado a este tipo de temas y finalmente hablaré algo de las aplicaciones tanto en física de materiales como en física de la salud. El profesor Bernabeu nos ha explicado desde el origen del universo hasta el origen de la vida, donde se centra la física nuclear. La física nuclear se centra en el estudio de los elementos que se sintetizan en las estrellas. Como él bien ha explicado, casi todos los elementos que tenemos en la Tierra se van creando poco a poco a lo largo de la historia de las estrellas. Lo que hacemos nosotros, teniendo instalaciones de haces radiactivos, es intentar recrear estas circunstancias en la Tierra, intentar ir más allá y conocer cuál es la estructura del núcleo atómico, cuáles son sus propiedades y cuáles son sus interacciones. Nosotros hablamos de la dinámica de reacción, cómo funciona. También nos ha hablado de cuál es la escala, y en la escala el núcleo forma parte de la parte interior del átomo, es muy pequeño, los átomos están vacíos. Realmente, si se dan ustedes cuenta, 1 centímetro cúbico de hierro pesa 7,9 gramos. Pero si yo tuviera el mismo centímetro cúbico de núcleos de hierro, pesaría 300 toneladas. Eso nos hace indicar que verdaderamente el átomo está vacío y toda la masa viene dada por su núcleo atómico. Y la prueba es que alrededor solo están los electrones y cada uno de ellos tiene una masa que es 2000 veces inferior a cada uno de estos protones y neutrones que hemos escenificado con colores rojos y azules. A mí me gustaría dar un paso atrás y entrar un poco en la historia de la física nuclear, porque es de esas ciencias que podemos establecer su principio. Empecemos hablando del descubrimiento de los rayos X. Wilhelm Röntgen, en 1895, estaba estudiando las descargas en tubos con gases enrarecidos. Y esto era una ciencia que estaba muy a la moda y todo el mundo estaba intentando probar este tipo de técnicas. Se dio cuenta en su laboratorio que se emitía una radiación muy penetrante. Era tan penetrante que podía ver sus propios huesos. De modo tal que llamó inmediatamente a su mujer y le dijo: mira, fíjate. Y entonces tomó una foto de la mano de su mujer. Era una placa fotográfica y esta es verdaderamente la primera imagen médica
que se conoce. Y veremos más adelante en la charla cómo las aplicaciones médicas, de hecho, empezaron ya en ese año. Podemos decir que las aplicaciones de estos campos de investigación son realmente inmediatas. La transferencia es, en muchos casos, totalmente inmediata. Y otra cosa podemos aprender de esto, y es que el impacto mediático fue enorme. Podemos ver aquí una caja de cigarrillos de los años 20, en lo que explica en detalle cómo funcionaba el mecanismo y cómo se producían los rayos X. ¿De acuerdo? Vayamos ahora verdaderamente al origen de la física nuclear. Un año después, muy poco tiempo después, Henri Becquerel observó que también había una radiación que velaba las placas fotográficas. Él tenía unas sales de uranio en un cajón y se dio cuenta que estaban veladas. Él hizo un comunicado de esta radiación diciendo que era una radiación penetrante y que además no dependía del campo eléctrico que se estaba aplicando, como era el caso de los rayos X. Pero este descubrimiento, ante el boom de los rayos X, pasó totalmente desapercibido. Solamente Pierre Curie, que estaba escuchando su presentación en la Academia Francesa, entendió que era un tema relevante y que además él tenía unas sales de uranio y de torio puestas en su laboratorio, con lo cual decidió proponer como tema de tesis a María Sklodowska, posteriormente conocida como Madame Curie, que hiciera un análisis de ese tipo de sales que tenía óxidos de torio, para ver si también tenían esa emisión de radiación penetrante que él había oído hablar. Y para eso le propuso que utilizara un electrógeno que él mismo había inventado para el estudio de materiales. En este trabajo lo primero que se descubrió es que tenía un tipo de radiación penetrante muy parecida. Es decir, que el torio y el uranio tenían la misma propiedad. Es decir, que era una propiedad que era independiente del medio atómico y de las propiedades químicas. Además, se dieron cuenta, y esa radiación la llamaron radiactividad, que habían descubierto un nuevo método de separación química, porque dentro de sus sales podían ver lo que tenía radiación y lo que no tenía radiación. Y de esa manera del bismuto pude extraer que había un elemento radiactivo. Y como ustedes saben, cuando uno identifica un nuevo elemento, tiene derecho a darle nombre. Y entonces María Sklodowska, que era polaca, por supuesto, llamó al primer elemento polonio y al segundo radio por el nombre que ella había elegido. Es decir, que pudimos ver un nuevo tipo de radiación. Este trabajo, que en ambos casos mereció el Premio Nobel de 1903, tuvo un enorme impacto y prácticamente toda la comunidad científica empezó a intentar entender qué era este tipo de radiación. Uno de los grandes científicos, el neozelandés Ernst Rutherford, lo primero que hizo fue intentar caracterizar la radiación y viendo realmente cuál era su transmisión a lo largo de distintos materiales. Así pudo caracterizar que había tres tipos de radiación, que le llamó alfa, beta, gamma, las tres primeras letras del alfabeto, y podemos ver que tenían distintos poder de penetración. Las partículas alfa se quedan en el papel, las betas llegan hasta una lámina pequeña de aluminio, mientras que la gamma llega realmente hasta el plomo. Pero además, con esta emisión de radiación, lo primero que se dieron cuenta es que los elementos químicos se convertían unos en otros, es decir, que se producía un fenómeno de transmutación. De alguna manera, el sueño del alquimista de los años 1400 se había hecho realidad. Por fin podíamos convertir plomo en oro. Y ustedes dirán, bueno, descubierto esto hace 100 años, ¿cómo no producimos oro en plomo? Yo sé hacerlo. El único problema es que para producir 1 gramo de oro en una instalación de haces radiactivos cuesta 60.000 francos suizos. Hoy mismo he visto en internet cuánto cuesta un lingote de oro, que pesa 1 kilo, y son 32.000 euros. Es decir, que es un factor 1000 veces inferior al coste en nuestros laboratorios. A la vez, con esa radiación, empezaron a hacer los primeros experimentos que son exactamente idénticos a los que nosotros hacemos. Él cogió esas partículas alfa, las hizo llegar a una lámina de mica de oro, porque eso era el material, el oro es el material que podemos hacer en capas más delgadas y además existe en el comercio, porque lo podemos hacer para los marcos de cuadros, para las estatuas, etc. Y empezaron a ver los destellos que producían esas reacciones. Evidentemente, si dura la vida del
estudiante de doctorado en estos momentos, más dura era entonces, porque tenían que trabajar a oscuras e intentar medir los destellos. Lo primero que observaron fue que realmente se producían algunas partículas hacia atrás. Y el hecho de que se pusieran algunas partículas hacia atrás estaba indicando que había un núcleo central denso, porque si no, no hay manera de explicar que se produjeran partículas hacia atrás. Basado en el modelo planetario, Rutherford propuso un modelo atómico de este estilo. Los electrones orbitaban en el fondo y en el interior había esa parte masiva. Esto se propuso 20 años antes de que se descubriera el neutrón. Y había una serie de problemas de mecánica cuántica en el que yo no voy a entrar, que no hacían nada fácil este tipo de explicación. Dando ahora un salto en la historia y volviendo al momento actual, coloquemos nuestro núcleo un poco entre las escalas del átomo y sus constituyentes. Lo mismo que en el átomo tenemos un espectro excitado que emite luz, y esa luz es la luz visible que tenemos todos. Nosotros también en los núcleos podemos identificar estados excitados. La única diferencia es que la escala de energía es 1.000.000 de veces distinto y por tanto esa luz emitida, que nosotros llamamos radiación gamma, no la podemos ver con los ojos. Y también a la vez nuestros nucleones están formados por quarks. ¿Cómo puede ser que tanta carga positiva esté concentrada en un sitio tan pequeño si nosotros sabemos que las cargas positivas se repelen? La primera explicación es que debe existir una fuerza mucho más intensa que lo mantiene confinados, y esa fuerza, sin gran imaginación, se le llamó fuerza fuerte, y sabemos que es al menos un factor 100 más intensa que la fuerza electromagnética. Existe también otro tipo de fuerza que participa dentro de los núcleos y que es responsable de la desintegración beta de los núcleos y que es 1000 veces más débil que la fuerza electromagnética y por tanto la llamamos fuerza electromagnética. Fuerza gravitatoria juega un papel mucho más pequeño. Luego ya entendemos que el núcleo es un sistema de muchos cuerpos en el que actúan 3 fuerzas. Podemos ya empezar a ver cómo son esos núcleos. Bueno, pues para el hidrógeno tenemos el hidrógeno, el deuterio y el tritio, un protón, varios neutrones. Eso son el mismo elemento químico, distintos isótopos, cada uno de ellos con propiedades nucleares totalmente distintas. También existen núcleos de distinta masa, de distinto elemento químico y la misma masa. Las propiedades que tienen estos núcleos, podemos decir que la fuerza fuerte es de corto rango, decimos en física nuclear. Eso quiere decir que la fuerza satura. Cada nucleón interacciona con el orden de 10 nucleones, nada más. Y para mantenerlos despiertos en esta larga presentación, hago la misma representación que el profesor Bernabeu, pero al revés. Yo presento la energía por nucleón. Como las fuerzas no saturan cuando solamente hay 2 o 3 partículas, porque debería de haber 10, estos núcleos, si se unen entre ellos, ganan estabilidad emitiendo energía. Por tanto, el proceso de fusión es un proceso favorable hasta que llegamos a la zona del hierro y del cromo, tal y como describía el profesor Bernabeu. De la misma manera, la repulsión coulombiana entre esos núcleos hace evidentemente que cuando el sistema se hace cada vez más pesado, haya que poner los protones cada vez más lejos para que el sistema se estabilice. Por tanto, la energía por nucleón aumenta y el sistema pueda romperse en 2 trozos, ganando de nuevo energía. Estos 2 procesos de fusión y de fisión son 2 grandes fuentes de energía. En estos momentos podemos utilizar la fisión para producir energía y en un futuro próximo esperamos poder producir también fisión. Veamos ahora cuál es el paisaje nuclear. También nos lo ha presentado el profesor Bernabeu con lo que se llama el diagrama de Segre, en el que se ponían aquí los protones y aquí los neutrones, y podemos ver todos los núcleos que hasta ahora se conocen. En negro, los núcleos estables o primordiales, es decir, aquellos que tienen una vida media superior a la edad del sistema solar. En rojo, los que se desintegran beta, y
en azul los que desintegran beta menos y en amarillo los emisores alfa. Este criterio de intentar explicar con colores cómo son los procesos de desintegración de los núcleos está totalmente patentado por el Instituto de Karlsruhe y nadie puede usar estos colores excepto ellos. Aquí lo que podemos ver es que hay una cierta simetría entre lo que uno es capaz de producir en el laboratorio y lo que uno espera poder llegar a producir. Podemos ver que en la zona alejada del valle de estabilidad hacia los ricos en protones se ha producido todo, y cuando queremos ir hacia núcleos ricos en neutrones nos queda todavía muchísima labor por hacer. A la vez, en la física nuclear, como en los gases nobles, existen unos ciertos parámetros extra de estabilidad, como nos ha hablado el profesor Bernabeu, y nosotros los llamamos números mágicos. Aquellos núcleos que tienen la buena combinación de protones y neutrones presentan una estabilidad extra. Aquí enseñamos los distintos procesos que permiten a estos núcleos radiactivos llegar al valle de la estabilidad. El proceso de desintegración con emisión beta o positrones funciona un poco como los alfiles en un tablero de ajedrez. Veamos ahora cuáles son los temas candentes en estos momentos. Bueno, pues una de las propiedades más importantes de los núcleos es su estabilidad. A medida que nosotros nos alejamos del valle de la estabilidad, creamos núcleos donde es mucho más difícil retener el último nucleón, nuevas estructuras aparecen. Los núcleos, en vez de ser un sistema compacto, se convierten en un sistema muy diluido y nuevos modos de desintegración aparecen. También tenemos estructuras de clústeres donde los núcleos no están unidos, como los habíamos representado, sino que están formados en grupos de varias partículas alfa. Lejos de la estabilidad, el número de protones y neutrones cambia. Van a cambiar esta ordenación de las órbitas de los núcleos y, por tanto, tendremos nuevos números mágicos y nuevas formas entre los núcleos. Una pregunta que uno siempre se hace es ¿cuál es el final de la tabla periódica? Parece que desde que nosotros estudiábamos hasta ahora han ido apareciendo muchos más elementos. La investigación en elementos superpesados es uno de los grandes temas de la física nuclear. Pasemos a continuación a cuáles son las preguntas fundamentales. Hemos hablado de los temas de moda, los temas candentes en este momento. Bueno, son mucho más básicas. ¿Cómo se forma un núcleo a partir de sus constituyentes? ¿Por qué los núcleos, que son sistemas de muchos cuerpos, a veces presentan propiedades individuales y a veces propiedades colectivas? Es como si fuera un sistema esquizofrénico. ¿A qué se debe? ¿Por qué aparecen regularidades? ¿Cómo podemos nosotros conocer estas cosas? Bueno, pues tenemos una serie de observables en el laboratorio, conocer las propiedades, la masa, el radio, los momentos, el tiempo de duración, que nosotros podemos comparar con los distintos los distintos modelos teóricos que nos permiten identificar las estructuras que observamos. Uno de los temas más candentes en estos momentos son los desarrollos de los modelos ab inicio, aquellos modelos que se basan en primeros principios y intentan conectar la física de quarks realmente con la física nuclear. Aquí vemos una especie de distribución de cuál ha sido la producción de los distintos núcleos a lo largo de la historia. Cada uno de estos máximos está conectado con un desarrollo tecnológico, con la formación de nuevos núcleos. Evidentemente, los valles están conectados con otro tipo de temas. Podemos ver cómo aquí se hizo los primeros aceleradores, la primera producción de núcleos radioactivos. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron los reactores y los ciclotrones y así sucesivamente. En los últimos años, en la década de los 2000, hubo una situación muy estable debido a que no aparecían nuevas máquinas y, sin embargo, en el año 2010 otro boom de producción de núcleos apareció al poder incorporar nuevas instalaciones. ¿Cómo los medimos? Pues existen dos métodos complementarios. O hacemos llegar núcleos muy pesados en un blanco ligero y los rompemos y lo analizamos, o partimos de una de protones sobre un núcleo pesado
e intentamos separarlo uno a medida del otro. ¿Es el CERN la única instalación de física nuclear? No es el caso. Existen instalaciones de haces radiactivos en todo el mundo. Lo primero que podemos ver aquí es que realmente la física nuclear se hace fundamentalmente en Europa. La tradición de física nuclear ha dominado siempre con respecto al resto de los continentes, mientras que podemos ver ahora un gran auge en los países asiáticos. La razón de ello es fundamentalmente que ellos han optado por la energía nuclear y por sus aplicaciones en física médica. Necesitan formar a nuevos científicos en el campo de la física nuclear. Si ahora nos pasamos a Isolde, para todos aquellos que ustedes no han estado en charlas anteriores, hago una presentación aquí breve del complejo de aceleradores del CERN que se halla en Ginebra, y para que se hagan una idea, empezó a funcionar hace 60 años, antes era como de 12 países y ahora está formado por unos 21 miembros y su presupuesto es del orden de 800 millones de euros anuales. ¿Dónde está la instalación de haces radiactivos? Esta instalación aparece en los primeros anillos del complejo de aceleradores y de alguna manera es una instalación diversa donde intentamos buscar lo común de lo diverso. ¿Cómo funciona la producción de núcleos? Como hemos dicho, tenemos una de protones sobre un blanco pesado y prácticamente se produce de todo. A alta energía, a alta intensidad, producimos de todo. Es decir, todos los núcleos que vemos en esta parte. La idea ahora es hacer una combinación de blancos y fuentes de iones que nos permiten separar químicamente los elementos, hacer una separación magnética y poder producir a medida cada uno de esos núcleos para su estudio posterior. Hemos hablado de temas candentes. Uno de los más importantes entre los núcleos ligeros es que cuando nos alejamos del valle de la estabilidad, los sistemas empiezan a estar muy poco ligados y los núcleos, en vez de presentar esta forma, tienen algunos nucleones enormemente separados, cambiando su radio a grandes dimensiones. Esta variación enorme en el tamaño de un núcleo, cuando pasamos de uno al siguiente, tiene consecuencias importantes a la hora de las secciones eficaces. Este tipo de ciencia se ha estado desarrollando en los últimos 30 años y uno de los resultados más recientes es ver cómo esa sección eficaz de Rutherford, esa interacción del núcleo se modifica cuando nosotros tenemos un núcleo con estructura difuminada. Y podemos ver aquí cómo la sección eficaz, que en el núcleo próximo se parece a la que midió Rutherford hace 100 años, se aleja enormemente hasta un factor 50. Nosotros entendemos eso. El sistema nuclear está tan alejado que se polariza en presencia de un campo y se distorsiona. Y esas distorsiones dan lugar a ese tipo de estructura. También ha hablado el profesor Bernabeu de nuevos números mágicos. Estaban unos muy establecidos, como en los gases nobles, y lo que nosotros sabemos es cuando estamos en núcleos muy exóticos, donde el balance de neutrones y protones cambia, también van a cambiar esas órbitas y va a dar lugar a nuevos núcleos. Una manera de medir esa estructura es midiendo la masa. Para medir la masa, lo que se usa en estos casos son un conjunto de campos cuadrupolares y magnéticos que, midiendo la frecuencia de oscilación del átomo, nos permite conocer su masa. Esta trampa que ustedes ven es pequeña, es del orden de 5 centímetros. Muy pocos núcleos podemos alojar en este tipo de sistemas y nos permite obtener precisiones de la millonésima. Si conocemos la masa del núcleo, podemos definir si presenta o no condiciones más estables. Cuando uno utiliza trampas de gran precisión, uno va a tener una gran pérdida en la eficacia. Se han desarrollado el año pasado nuevos sistemas con espejos que nos permiten entender mejor esta estructura y obtener nuevos números mágicos como n igual a 32 y poder testear las fuerzas nucleares y las componentes extras de estas fuerzas nucleares.
También existen formas distintas, es un sistema mesoscópico, solo con números mágicos tendrá forma esférica. Aquí podemos ver otras formas de los núcleos que también encontramos en la naturaleza. La mayoría tiene forma como un melón. Y como ha dicho el profesor Bernabeu, hemos podido medir la estructura excitada de núcleos muy pesados con este aparato que se llama Miniball. Es un array de detectores gamma de alta precisión y hemos podido determinar que algunos de estos núcleos presentan una forma muy exótica que nosotros llamamos forma de pera, porque realmente esa es la forma que tiene, es un grado optupolar. Este tipo de núcleos es muy importante porque si queremos hacer estudios de física más allá del modelo estándar, pueden presentar una componente de momento dipolar atómico muy grande debido a su estructura especial. También en nuestra búsqueda por ionización individual de los núcleos se ha podido medir recientemente el potencial atómico de un elemento químico, el astato. No todos los elementos químicos tienen un núcleo estable y por tanto no todos ellos se pueden recrear en el laboratorio. Hace falta una instalación de este estilo para poder producir, en este caso, el astato y poder medir con altísima precisión este potencial de ionización. Este tipo de medidas tienen su impacto en la física atómica, efectos relativistas del potencial atómico y además tiene implicaciones en el elemento químico homólogo, que es el Z igual a 117, que es el último elemento que se ha descubierto. Hasta ahora hemos hablado un poco de las aplicaciones de estructura nuclear y de física atómica. ¿Cuáles son las aplicaciones en astrofísica nuclear? Voy a pasar muy brevemente porque el profesor Bernabeu ya ha hablado de la formación de los elementos. Sabemos que los más ligeros se forman entre 3 y 20 minutos después del Big Bang y el resto de los elementos más pesados acompañan un poco a la estrella a lo largo de su vida. ¿Cuál es el papel del físico nuclear? Bueno, pues él intenta desentrañar un poco todas las reacciones nucleares que ocurren dentro de una estrella, a ver si es capaz de confrontar las medidas de abundancia de los elementos con lo que él espera de sus modelos y sus medidas de secciones eficaces. Las preguntas fundamentales en este tipo de tema es: ¿podemos nosotros recrear en el laboratorio las reacciones que ocurren en las estrellas? ¿Sabemos exactamente dónde ese tipo de elementos se producen? Y como ha explicado el profesor Bernabeu, tenemos una serie de sendas bastante establecidas que nos dicen cómo se producen la mayoría de los elementos. Por ejemplo, él hablaba del torio. Con los métodos estándar de fusión de elementos hasta el hierro, en un ambiente de neutrones, si nosotros además vamos capturando neutrones en un proceso muy lento, llegaríamos al plomo. Nunca llegaríamos a poder tener ni torio ni uranio y nunca hubiéramos descubierto probablemente tampoco la física nuclear y no deberíamos de estar aquí. Entonces, existen procesos alternativos y el proceso alternativo, como él ha explicado, es aquel que ocurre en aquellas estrellas que sufren una explosión de supernova. En el colapso tras la explosión hay un fenómeno de reacción en cadena de miles de estas reacciones que permiten producir el resto de los elementos. En el momento actual pensamos que esta senda es exactamente la que yo le muestro a lo largo de esta flecha, pero nosotros nunca hemos podido sintetizar estos núcleos en el laboratorio. Luego, en este momento son tan solo predicciones teóricas. Pongamos ahora un ejemplo de alguna cosa que se ha hecho en Isolde para intentar entender alguna de estas reacciones. ¿Cuáles son las herramientas? No es únicamente nuestro laboratorio de producir una reacción y comparar con los modelos. También hay medidas observacionales, como por ejemplo el satélite integral que ha podido mirar a Casiopea y a la supernova de 1987 y medir transiciones gamma. Entonces es muy importante que nosotros veamos la composición de elementos que podemos recrear en el laboratorio y que además existen medidas observacionales. Desgraciadamente, a pesar de que se sabía que esta era la reacción que más contribuye al proceso de colapso de supernovas, los valores obtenidos teóricamente y observacionalmente no coincidían.
La idea era, por tanto, intentar hacer una medida directa, puesto que todas las medidas que se hacían no eran directas, de este tipo de reacción. Y aquí lo interesante es que se utilizaron residuos radiactivos para generar un blanco. Fíjense que estos núcleos tienen una vida media muy larga, 59 años. Entonces, de los residuos radiactivos de reactores, un grupo de radioquímicos fueron capaces de aislar una cantidad de 50 megabecquerel de titanio 44, trasladarlo desde Zúrich a Ginebra, no hay problema porque su vida media es muy larga, inyectarlo en un blanco, utilizar la instalación Isolde y poder hacer el experimento. El resultado de esta reacción directa es que la sección eficaz es un factor 3 inferior y, por tanto, los valores habría que multiplicarlos por un 30%, llegando muy próximo a los valores observacionales. Ya hemos hablado un poco de la estructura nuclear y de sus implicaciones en física atómica y en astrofísica nuclear. Hablemos ahora un poco de las aplicaciones y me voy a centrar en las aplicaciones en física de materiales y en medicina. ¿Qué tipo de física de materiales se hace en un sitio como Isolde? Lo que nosotros hacemos es utilizar los núcleos radiactivos como si fuera un espía dentro de una red cristalina. Nosotros sabemos cómo ese núcleo reacciona en vacío, qué emisiones emite. Ahora yo lo pongo dentro de una red y vuelvo a medir esas reacciones. Dependiendo de la perturbación que sufren, podemos saber dónde se ha colocado ese núcleo radiactivo. El núcleo radiactivo es del mismo elemento químico que cualquier material de dopado que se utiliza en un semiconductor o de cualquier tipo de defecto que se puede generar. Podemos estudiar si la irradiación ha creado defectos en el semiconductor y cambia, por tanto, sus propiedades, y también dónde se coloca un cierto elemento químico cuando entra dentro de una red cristalina. También variar la temperatura y ver cómo se modifica. Todo esto permite avanzar en la tecnología de semiconductores. Veamos ahora un poco las aplicaciones a la ciencia de la salud y el tema que más nos interesa a nivel de bioquímica es realmente las uniones de los iones metálicos a las proteínas. Magnesio, cobre y zinc son los casos elegidos. Todos sabemos que cuando tenemos calambres en las piernas, etcétera, nos mandan tomar magnesio. También cualquier complejo químico o cualquier complejo vitamínico que compremos presenta pequeñas cantidades de cobre y de zinc. Sin embargo, a pesar de la cantidad que existe en nuestro cuerpo, es pequeña, es como una cucharilla de té, un exceso de cobre en nuestro cuerpo aparece en grandes cantidades en enfermedades neurológicas, siendo la más común el Alzheimer, aunque también en el Parkinson y otras enfermedades menos comunes, como la enfermedad de Wilson y de Prion. Este tipo de núcleos de capa cerrada son muy difíciles de estudiar químicamente. Lo que hacemos nosotros, en nuestro caso, es intentar utilizar una técnica muy sensible que utilizamos para estudios de física nuclear, para determinar el radio de los núcleos y poder conocer cómo se unen estos iones a una proteína. Una vez que uno conoce el enlace, va a poder crear el medicamento que permite romper ese enlace y evitar ese exceso, en este caso de cobre, y esperamos poder reducir ese tipo de enfermedades. Antes de pasar al tema de las aplicaciones en medicina, me gustaría tan solo recordar que continuamente estamos sometidos a radiación. Tenemos la radiación cósmica, radiación de origen terrestre, hemos hablado del uranio, el torio, el radio, y dentro de nuestro cuerpo todos tenemos potasio, y tenemos potasio 40, que en una cantidad de 2,3 veces por mil. De modo tal que una persona de 75 kilos emite del orden de 360 electrones por segundo. Entonces, cuando nosotros intentamos conectar la física nuclear y la medicina, siempre nos parece que la radiación es nociva. Es un poco como la comida. Todo es, venenoso, depende de la cantidad. Con la radiación pasa exactamente lo mismo. Me gustaría volver sobre esta transparencia y mi punto inicial, la transferencia de conocimiento más rápida de la historia.
Acuérdense que en el año 1985 se descubrieron los rayos X. En ese mismo año en Chicago se aplicó ese aparato de rayos X, aquí vemos una especie de dibujo de cómo era el aparato para una persona que tenía reincidencia de cáncer de mama. Al año siguiente ya se utilizó para cánceres de estómago en Lyon y de piel, enfermedad del lupus en Viena. Transferencia de tecnología, podemos decir, directa. ¿Dónde entra la física nuclear en las aplicaciones en medicina? Por una parte, en la parte de diagnóstico y en la parte de tratamiento. Voy a hacer una presentación un poco complementaria a la del profesor Bernabeu y me voy a centrar en el desarrollo de núcleos innovadores tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Hemos hablado de la imagen médica, consiste realmente, como hemos dicho, damos un núcleo radiactivo, la persona toma ese agua con esa cantidad disuelta y se miden las gamas, o bien por tomografía computarizada, o se introduce un radioisótopo que es emisor de positrones y se miden las gamas emitidas tras la aniquilación del positrón. Aquí vemos dos ejemplos de las dos tecnologías indicando que la tecnología de PET da mucha más resolución. Este tipo de tecnología exige, por supuesto, la formación de este tipo de radionúcleos y aquí vemos el ciclotrón del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, donde se produce flúor 18, que es uno de los estándares para utilizar en PET porque tiene una vida media que permite su traslado, 1,8 horas, prácticamente todo va a través de esos positrones y el rango es pequeño. Cuando uno mira esta tabla de posibles candidatos para la tomografía, podemos pensar que el mejor candidato sería carbono 11, porque es un 100% emisor de positrones, tiene una energía más baja, menos dañina y un rango pequeño. La realidad es que su vida media es muy corta y en este centro de aceleradores han logrado en el momento actual también añadir un sistema PET, que ven ustedes aquí la realización, el paciente entra en la máquina y se miden los gamas emitidos en oposición utilizando carbono 11 para el diagnóstico. ¿Cuánto de bueno es este diagnóstico PET? Nos permite ver una imagen en 3 dimensiones y por tanto nos permite ver la metástasis que ocurre en el cuerpo. Y aquí vemos cómo se realizan este tipo de medidas y la calidad de la imagen, donde vemos que nuestro paciente tiene varios órganos tocados. La investigación en la medicina pasa evidentemente por el compromiso entre los efectos terapéuticos y los efectos colaterales. Desgraciadamente, muchos enfermos acaban muriendo porque el hígado, porque el riñón, hay que parar el tratamiento. Lo que se hace, lo que hablamos en este caso, es de una curva terapéutica. ¿Cuáles son las tendencias en el momento actual? Bueno, es hacer de nuevo núcleos a medida y medicina a medida. ¿De qué estamos hablando? En realidad estamos hablando primero de producir los mismos núcleos para diagnóstico y para tratamiento, porque hay una diferencia entre lo que yo veo, si no es el mismo elemento químico, y lo que trato. Esa es la primera medida. Y la segunda consiste en hacer lo que se llama theranostics, y es que se ha observado que las células exteriores de los tumores tienen una especie de carnet de identidad, que es distinto del tipo de tumor y distinto del resto de los órganos. La idea aquí es desarrollar sistemas de aminoácidos llamados péptidos, en los cuales pueden encajar perfectamente con ese tumor y no son un poco invisibles al resto de los elementos. Como resultado de eso, si ahora nosotros somos capaces de enviar nuestro núcleo radiactivo, insertarlo en este péptido, habremos logrado enviar el elemento que va a matar esas células de cáncer y conectarlo únicamente con el tumor, salvando el resto de los órganos. Para ello, en Isolde se ha desarrollado recientemente un nuevo isótopo, son los usos de terbio para la medicina, y la idea aquí es que tenemos 4 posibles isótopos que podemos usar. Son emisores alfa, matan directamente el tumor si están implementados, pero además
Hay otro isótopo que tiene las mismas propiedades químicas y que, sin embargo, emite positrones, luego me permite ver una imagen directa, o si no tengo un aparato PET, emite radiación gamma y puedo hacer tomografía computarizada. Este tipo de iniciativas en el CERN han existido de una manera esporádica a lo largo de los años. Aquí vemos cómo este tratamiento in vivo de terbio se realizó en el año 2012. La muestra se llevó de Isolde hasta, de nuevo, Zúrich, donde se hizo el tratamiento químico, separación, inyección con el péptido correspondiente y tratamiento del ratón al que previamente se le había inhalado el cáncer. Esto requiere un trabajo de coordinación entre las distintas instalaciones, la de bioquímica y la de física nuclear, pero evidentemente es totalmente realizable. Lo que se va a hacer ahora en el CERN, en un futuro muy próximo, es el proyecto Médicis, del que hablaba el profesor Bernabeu, en el cual lo que vamos a hacer es directamente hacer el tratamiento de estos elementos químicos y su separación dentro de Isolde y directamente enviar los elementos separados a los hospitales. Hay ya un programa de colaboración con los hospitales de Ginebra y de Lausanne y hay otros programas con otras universidades europeas para hacer todos los temas de química, porque realmente es una materia multidisciplinar la que nos permite luchar contra el cáncer. Y para terminar quería hablar de los proyectos de aumento de energía de Isolde, en los que hay distintas empresas españolas que están trabajando y que empezará a funcionar al año que viene. Y con esto quiero llegar al final de mi presentación, en la que espero haberlos convencido de que el futuro de la física nuclear es brillante y en expansión, con varias instalaciones en construcción y operativas en este decenio. Su investigación es fundamental para responder al comportamiento de la materia en estado extremo, para la formación de los elementos, la vida y el destino de las estrellas. Es la ciencia cuyas aplicaciones a la sociedad son más directas y van de la mano de la investigación fundamental. Gracias por su atención.